Hola, buenas tardes a todos. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Juan Manuel, ¿cómo estás? Tranqui. Bien, bien, Daniel, gracias a Dios, bien. ¿Vos? Me alegro. Bien, tranqui. Bueno, me alegro mucho entonces. Te Acá mando un andamos abrazo. con ganas de ver, de charlar un rato con los chicos. Bueno, me alegro mucho entonces. Un abrazo. Otro para vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos tenido una semana larga, digamos, de ausencia. No ha habido clases estos días, así que si quieren aprovechar también para algo que hayan avanzado, que no haya estado en el programa, he estado contestando algunas interrogantes por correo, no muchos, pero acá la veo a Romina, ahí la conozco por primera vez, te veo y te identifico. Espero haber satisfecho tus inquietudes, Romina. Bueno, chicos, enlazado directamente con el tema de la semana pasada, viene en el cronograma la cuestión vinculada a las situaciones de inculpabilidad, el error de prohibición, las causas de inculpabilidad, lo que Zaffaroni denomina como inexigibilidad de comprensión de la criminalidad proveniente de error o errores exculpantes. Cuando abordamos la cuestión de la culpabilidad, vimos que había dos componentes esenciales que eran la capacidad psíquica de culpabilidad o imputabilidad, que se mide por la ausencia de los impedimentos psíquicos para la comprensión de la antijuridicidad, y también vimos que había una adecuación a esa comprensión. Bueno, el conocimiento y la comprensión de la antijuridicidad son la base de la exigibilidad y en consecuencia de la reprochabilidad. Porque la persona que no puede saber que está actuando de un modo objetivamente contrario a la ley no puede ser sujeto de reproche. Lo contrario, obviamente, importaría la violación del principio de culpabilidad, pero fundamentalmente, de modo previo, el principio de legalidad. En tanto y en cuanto quien desconoce el contenido de la norma no puede motivarse conforme a ella y por lo tanto no va a adecuar el comportamiento a ningún conocimiento o comprensión. Esto nos señala también que el famoso principio del error iuris nocet, que el error de derecho no exculpa, no puede sostenerse en la actualidad porque viola flagrantemente el principio de legalidad y de culpabilidad. Además, existe una realidad que es que la administrativización o la amplificación, hipertrofia, expansión o producción simbólica desproporcionada, en fin, como cada autor quiera llamar a lo que es un proceso de criminalización primaria cada vez más amplio e inconmensurable, hace que el contenido del orden normativo punitivo no sea conocido en su totalidad. Esto es una realidad que tiene que ver con que ni siquiera los mismos operadores de los sistemas conocen la totalidad del orden jurídico punitivo y ni siquiera llegan a coincidir acerca de sus alcances o interpretación. Si esto ocurre con los especialistas, imagínense entonces con el común de todas las personas. Bueno, muy bien. Voy a imaginar un cuadro sinóptico
para ordenar el cuadro general de los errores exculpantes. Es decir, si nosotros abriésemos un punto de referencia del cual sacar dos flechas, en una flecha pondríamos un título que diría error de prohibición, y en la flecha en el que vamos a abrir un corchete, y en la línea, en la otra flecha pondríamos un 2 y hablaríamos de errores exculpantes especiales. En el primer corchete ponemos error de prohibición, que comprende a el error que determina el conocimiento mismo de la prohibición. Es la falsa suposición de que la conducta no viola ninguna norma prohibitiva. B, los errores sobre su alcance, que a la vez son falsas suposiciones de 1. Insignificancia. 2. Cumplimiento de un deber jurídico. 3. Consentimiento. 4. Fomento del derecho. Y 5. Riesgos no prohibidos. Esto lo presento como un cuadro para que ustedes lo tengan como título, lo vamos a desarrollar individualmente después. Habíamos puesto A, error que determina el conocimiento mismo de la prohibición. B, los errores sobre su alcance, que son falsas suposiciones de estos 5 numerales que les señalé. C, el error de pura comprensión. D, el error que determina la falsa suposición de la existencia legal de una causa de justificación. Y voy por el D. E, el error sobre una situación de justificación o falsa suposición de hallarse en un supuesto fáctico comprendido por la justificante. No se asusten por toda esta catarata de terminología que en su traducción va a ser más sencillo. ¿Puede Bien, repetir la E, por favor? ¿cómo no? Es el error sobre una situación de justificación o la falsa suposición de hallarse comprendido en una situación concreta de justificación. Es lo mismo, dicho de otra manera. Creerse que se está actuando dentro del marco de una situación de justificación. Profe, el esquema que menciona de los errores es el... Sí, la literatura que yo asumo para las clases siempre es el manual o el tratado de Zaffaroni. Si no es así, lo especifico, porque entiendo que el rol del profesor ayudante es intentar, especialmente en este contexto docente, es tratar de servir para simplificar o hacer más sencilla la lectura del texto. Por supuesto que a ustedes les queda el texto, pero con una presentación y eventualmente una devolución en forma de cuestionamientos, de preguntas o de aclaraciones de ustedes, el tema tendría que de algún modo aprenderse.
No estoy a favor de traer conocimientos ajenos a la literatura o a la bibliografía básica, porque no es el momento adecuado y porque es para un conocimiento de profundización y de mayor investigación, si se quiere. Acá estamos aprendiendo, no estamos especializándonos. Entonces yo voy a siempre tomar la bibliografía de Zaffaroni, con las aclaraciones que hagan falta. Así que sí, estoy siguiendo el manual y el tratado en particular. Sigo yo. Pero que bueno, dicho del modo en que lo digo, es más breve que el mismo manual. Sigo. En cuanto al numeral B o 2, que puse la flecha que tiré para abajo de errores exculpantes especiales, tenemos el error sobre una situación objetiva de necesidad exculpante y el error que recae sobre la punibilidad. Estos son los dos únicos errores exculpantes especiales. Bueno, vi que en el cronograma aparece también el concepto de delito putativo. El delito putativo es un error al revés, es decir, es la falsa creencia o la falsa suposición de que se está llevando a cabo un comportamiento antijurídico. Pero bueno, desde el momento en que únicamente se trata de la imaginación del autor, esto opera con el mismo criterio de la tentativa irreal. La imaginación, la fantasía del autor no puede ser fuente de derecho, de poder punitivo. De modo que si el autor cree que está llevando a cabo un comportamiento que es antijurídico, pero está dentro del orden jurídico, dentro de las acciones permitidas, de ningún modo puede eso fundar la antijuridicidad del comportamiento. Así que eso es el delito putativo, la falsa creencia de que se está cometiendo un delito. Obviamente, con esto estoy diciendo que no es punible, y la comparación con la tentativa irreal o mágica es evidente, porque en la tentativa fantástica o irreal, el sujeto cree que está llevando a cabo un delito, pero de ningún modo se puede concretar en el mundo físico. Bueno, salvo aquellos que crean en el vudú, y me refiero a la magia, y creen que pinchando un muñeco con alfileres en el corazón le pueden provocar la muerte. Bueno, allá ellos con su creencia acerca del vudú, pero está claro que eso no puede fundar el comienzo de ejecución de un delito sobre la base de esa voluntad final. Tiene que haber un presupuesto racional, objetivamente verificable. Entonces, quien cree estar matando a su enemigo con un alfilerazo en un muñeco que tiene su misma carita, no es punible, por las mismas razones que el delito putativo no lo es. Bueno, ¿cómo debe ser el error conforme el artículo 34? Recuerden que el artículo 34, inciso primero, alude al error de hecho, a la ignorancia o error de hecho no imputable. Cuando decimos no imputable, decimos que no le es atribuible, o que es invencible o inevitable. Cuando la eximente de error de prohibición aparece de modo ineludible, inevitable o invencible, exime en su totalidad de responsabilidad. Pero cuando el error es evitable, artículo 34, inciso primero, cuando el error es evitable o vencible, como la culpabilidad requiere la posibilidad de conocimiento, la mera posibilidad de conocimiento y no el conocimiento efectivo, ese remanente
entonces podrá serle atribuido. El error de prohibición evitable lo que marca es que existe un menor grado de culpabilidad por no haber conocido la contrariedad con el orden jurídico en función de su propio comportamiento evitable. La culpabilidad se funda en el conocimiento conforme a las propias características y circunstancias del sujeto, es decir, a su nivel de educación y a su capacidad de conocer y comprender las normas. Y esto sugiere que para valorar ese conocimiento individual, por supuesto que hay que colocarse en el lugar de la gente y verificar si en esa circunstancia concreta contó con la posibilidad de conocer o de acudir a algún medio adecuado de información, si tuvo la oportunidad material de concurrir o de obtener esa información, y si le era exigible que imaginase la criminalidad de la conducta. Es decir, por eso siempre tenemos que revisar que en el catálogo de bienes jurídicos protegidos vamos a encontrar aquellos en los que una afectación o un ataque va a lucir con tanta evidencia que va a ser muy difícil poder invocar una eximente de error de prohibición. Pero hay otros supuestos en los que, fruto de esta administrativización y expansión de la criminalización primaria, hace que sea muy complicado de poder determinar concretamente ese conocimiento. Entonces, en esos supuestos dudosos, porque bueno, una cosa es matar a alguien, como habíamos dicho la vez pasada, atentar contra la integridad física, sexual, contra la propiedad, bueno, en fin, todos los delitos que ustedes se representen, pero hay otros que están vinculados con el mundo de los negocios, con el mundo de los sistemas de previsión y de recaudación, que tienen o que por su carácter de ley penal en blanco remiten a ordenamientos jurídicos que de muy difícil comprensión, que hace que uno tenga que recurrir a un especialista en derecho tributario, en derecho financiero, y poder tomar determinaciones que en algún caso pueden llegar a, desde el punto de vista objetivo, encuadrar en lo que es la antinormatividad. En el mundo de los negocios siempre me viene a cuento las dificultades que hay entre, por ejemplo, las situaciones que tienen que ver con situaciones de liquidez, de crisis económica o financiera, en las que el titular de un negocio tiene que ver si toma la determinación de pagar salarios o hacer el depósito de aportes previsionales. En la medida, mientras a la vez sostiene créditos contra el mismo acreedor estatal respecto de operaciones que ha hecho de exportación. En fin, se pueden dar un montón de situaciones en las que el conocimiento acerca de lo que hay que hacer no surge evidente, pero que la equivocación puede terminar con una invitación a prestar declaración indagatoria por un delito de evasión tributaria o de no depósito de aportes previsionales. Bien, bueno, no me quiero extender, pero sí existen un montón de situaciones en las que se complica el conocer la totalidad del orden jurídico con relevancia penal. Bueno.
como cierre, como síntesis de esta introducción, el error exculpante invencible es el que determina que el sujeto no haya podido comprender la criminalidad. El invencible. En el vencible, tuvo dificultades para su comprensión que no le son imputables totalmente. Cuando la no comprensión de la antijuridicidad obedece exclusivamente a la falta de diligencia de todas estas cuestiones que señalé anteriormente, es decir, la posibilidad de informarse, la evidencia de la contrariedad con el derecho, etcétera, etcétera. Entonces, la no comprensión de la antijuridicidad no exime de ningún modo. Así que tenemos un error inevitable o invencible que elimina toda la culpabilidad. Un error vencible o evitable que configura un supuesto de culpabilidad disminuida, porque el error le es imputable, pero no en su totalidad. Y luego tenemos el error que obedece únicamente a la necedad, a la desatención, al desinterés, que no exime bajo ningún aspecto. El problema que tenemos es cómo medir las consecuencias de ese error en el Código Penal argentino, porque no existe ninguna fórmula, ningún artículo, ninguna mención a la culpabilidad disminuida. La única referencia a un supuesto de culpabilidad disminuida en el Código Penal es el estado de emoción violenta, que permite una reducción de la pena. Pero no hay una fórmula general de emoción violenta para aplicable a todos los artículos, porque el estado de emoción violenta, que es un supuesto, vuelvo a insistir, de menor culpabilidad, no es aplicable a las amenazas, ni a las lesiones, ni a las injurias. No, solo a la emoción violenta en el homicidio. Y entonces, ¿cómo resolvemos los problemas de culpabilidad disminuida? Y existen distintas soluciones. Hay quienes, Zaffaroni propone algo en la que prácticamente nadie lo acompaña. Profe, le hago una pregunta antes de que siga. Sí, cómo no. Entonces quedaría el error como el invencible, el vencible y el de la culpabilidad disminuida. 3 clases No, serían. no, no. Entonces estoy, por eso, entendí No. mal entonces. Repito, no hay ningún problema, repito. Tenemos el error que puede ser vencible o invencible, nada más. Cuando el error es invencible, es decir, inevitable, porque el sujeto obró con toda la diligencia debida, se tomó el tiempo, intentó averiguar y sin embargo incurrió en error, el error es inevitable, por lo tanto, no puede ser sujeto de reproche. Cuando el error es evitable, sí puede ser sujeto de reproche, porque hay una menor culpabilidad. Pudo haber evitado caer en el error. ¿Recuerdan el supuesto este que yo les conté? Yo no sé si lo conté, pero en esta ocasión. Pero, por ejemplo, ahora no, porque por suerte no tenemos la figura penal del aborto, ¿verdad? Entonces, el ejemplo servía para los casos cuando se encontraba en vigencia absoluta. El caso que planteábamos, la suposición, el caso imaginario que planteábamos era la de una turista europea que vive en un país en el que la práctica del aborto se encuentra absolutamente legitimada desde hace muchísimos años
Se puede hacer en clínicas privadas, incluso con una práctica ambulatoria, y se puede pagar con una tarjeta de crédito. Ese es el mundo en el que nuestro sujeto imaginario actúa. Viene a la Argentina a hacer un estudio que le lleva 6 meses, tiene una relación, queda embarazada y decide llevar a cabo una práctica abortiva también en nuestro país, desconociendo que se encontraba prohibido por el Código Penal. Y así se asesora con la pareja que tiene y concurren al consultorio de un médico que practica de modo privado una práctica de aborto y desconoce absolutamente la contrariedad con el orden jurídico. Perfectamente podríamos sostener el error el desconocimiento de la prohibición. No habría ningún inconveniente, o sea, no sería irracional, no estaríamos hablando de que, ay, miren, cometió una estafa. No, 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 estamos hablando de un error perfectamente imaginable, incluso hasta para nuestro imaginario. No, no es muy complicado. Entonces, en ese supuesto de afirmarse la inevitabilidad del error, no tendríamos un sujeto pasible de ser reprochado. Si en cambio podemos tener un ejemplo menos crítico, un turista norteamericano cree que es legítimo y constitucional portar armas en cualquier lugar y en cualquier momento, que su constitución, igual que la constitución del país, igual que la de su país, lo habilita a portar armas. Bueno, pues digamos que ya tendríamos una posibilidad de dudar acerca de ese conocimiento, pero yo no portaría un arma en un país extranjero sin cerciorarme debidamente de que no es contrario al orden jurídico. Con lo que perfectamente ya podríamos hablar de la evitabilidad del error, si no, ya la tercera categoría, una evitabilidad del error, pero si la persona que portase el arma, fuese un argentino, que tiene un conocimiento pleno, acabado, de la prohibición de portar armas, porque lo vemos todos los días en los medios gráficos, en la televisión y en la radio, a nadie puede escapar que ninguna persona que no sea un funcionario policial, de seguridad o autorizado específicamente puede andar portando armas como si esto fuera el Far West. No, nuestro país no nos construye esa realidad. Nosotros podemos afirmar que una persona que porta armas y dice, ay, no sabía que estaba prohibido, o está mintiendo claramente, o su no comprensión de la antijuridicidad es absolutamente inesencial y por lo tanto no va a ser valorada. Entonces, las tres soluciones tienen que ver, una con la inevitabilidad del error, que es que en todos los casos exime, y en el segundo supuesto, con la evitabilidad. Una evitabilidad razonable en la que queda un margen de reproche y una evitabilidad en la que obedece únicamente a la falta de atención, cuidado y deber que tiene esa persona, en la que ese error no va a ser tenido en consideración bajo ningún aspecto para la determinación de la pena. Porque ustedes saben que la medida de la pena, la culpabilidad, es el límite en la medida de la pena. Desde lo subjetivo, desde lo objetivo vamos a tener los parámetros, cuando hablamos de determinación de la pena, siempre vamos a remitirnos a los parámetros contenidos en el artículo 41 del Código Penal, la extensión del daño y peligro causado, y luego todos los factores que hacen a la individualidad. Bien. Ahora decía, el Código Penal no trae ninguna fórmula para poder medir la incidencia en la determinación de la pena del error de prohibición. Y Zaffaroni propone
algo que ha sido compartido en algunas ocasiones. Quien quiera explorar sobre el tema se puede meter en www.pensamientopenal.com o .com.ar, no sé, pero búsquenlo, si ponen en el Google Pensamiento Penal, es una página de derecho penal que un juez de Necochea, que hace muy poco falleció en una cruzada de correr por la provincia de Buenos Aires para juntar dinero para construir unas casitas, es una página, un blog, o una página con muchísima información de derecho penal, la recomiendo. Bueno, el tribunal que él integraba siguió esta posición, que es muy original, muy novedosa y a la vez muy resistida, obviamente, por la jurisprudencia. Si bien la doctrina, como siempre, la doctrina va para adelante, o sea, la doctrina empuja, la jurisprudencia resiste. Esto es una dinámica, bueno, ya el solo correr del tiempo les va a demostrar que es más fácil tener discursos de avanzada, progresistas, que van corriendo las líneas, es mucho más común desde la cátedra que desde las sentencias. Las sentencias suelen ser más conservadoras que la dogmática o que la doctrina. Entonces, la doctrina empuja porque los mínimos de los tipos penales sean una referencia. Esto apareció con Zaffaroni. Zaffaroni fue el primero en plantear en la dogmática argentina que los mínimos penales son solamente referenciales y que si por imperio del principio de culpabilidad la pena establecida como mínimo es desproporcionada, entonces propone lo que llaman perforar el mínimo de las escalas penales. Si un robo agravado tiene una pena de 3 a 10, pero ¿por qué el robo agravado? Es robo agravado porque es por infracción, porque es por una circunstancia del 167, porque es por escalamiento. Entonces vemos que una persona de 18 años, sin antecedentes penales, con escasos recursos para la supervivencia en el mundo actual, salta un paredón, se mete en un jardín y se lleva una tijera de podar, tenemos un tipo penal que va de 3 a 10 años de prisión. Digamos que por una circunstancia pasada tiene un acuerdo ya de juicio abreviado con estos 18 años por unas amenazas con un vecino y lo condenaron a una pena de 1 mes de prisión, en suspenso. Y bueno, por delante le queda una acumulación de 3 años y 1 mes, digamos, en los términos de la acumulación de los concursos de delitos del 58, supongamos que le podemos hacer una pena de 3 años de cumplimiento efectivo. Bien, bueno, pero tenemos una pena de 3 años de prisión mínimo por saltar un paredón y agarrar una tijera de podar. No estoy haciendo ahora, no estoy haciendo la apología de nada, no me confundan. No, yo no soy abolicionista ni nada por el estilo, y ni reivindico el romanticismo idealista que predica que todo está justificado en aras de una supuesta estado de supervulnerabilidad. No voy a eso, sino que muchas veces los tipos penales establecen un marco que en la aplicación en el caso concreto demuestra la absurdidad y la desproporcionalidad absoluta que tiene eso. Entonces, bueno, habrá que ver hasta qué punto ese marco que en abstracto parece razonable, en concreto luce desproporcionado.
Lo tenemos, es de toda evidencia la ridiculez, la enorme estupidez que significa tener un piso de 4 años de prisión para la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cuando lo que se puede llegar a secuestrar en poder de un, no le pongamos necesariamente de una persona, de un vendedor profesional, como ocurren en las zonas rojas, sin meternos en eso, pero vamos a poner un delivery de, o un kiosco de 3 gramos de cocaína. Es decir, 3 gramos de cocaína. Se acredita la venta de 3 gramos de cocaína. 4 años de prisión. Si uno tiene en consideración el bien jurídico que se tutela, que es un bien jurídico abstracto, la salud pública, vemos que en concreto esos 3 gramos de cocaína, que sacada la porquería terminaron siendo 0,74 gramos de cocaína, o menos quizá, tienen una penalidad de 4 años. Si vemos que eso además lo hace una persona que no tiene muchos recursos, hijos menores, y lo hace en el barrio, bueno, se entiende la calamidad que puede, o sea, la trascendencia de esa penalidad. Es francamente desproporcionada esa penalidad. ¿Pero por qué? Porque esa referencia estaba dada para lo que era el tráfico de estupefacientes, el narcotráfico. Desde el momento en que se criminaliza el menudeo y se persigue a la señora en chancletas, como dijo el gobernador de entonces cuando adhirió a la ley nacional, esto es para perseguir a las señoras en chancleta que venden en los barrios, vemos que es una locura imaginar la misma penalidad por un container de cocaína a España que por tener unos gramos de cocaína para vender en un barrio. Y vuelvo con la premisa anterior. Esto no es una prédica para que las señoras vendan cocaína en los barrios. Es detenerse en la irracionalidad manifiesta de una penalidad que en función del bien jurídico y de la afectación es absolutamente irracional. Bueno, Zaffaroni propone entonces que en los casos de error de prohibición evitable, en los que la medida de la culpabilidad hace que la penalidad sea el mínimo de la pena sea muy alto, se puede aplicar una pena menor. Esto también lo propone para los supuestos de pena natural. ¿Qué es la pena natural? Es la pena que es el dolor, el sufrimiento que el propio autor del delito provoca en sí mismo. Es decir, son las consecuencias del delito, pero sufridas por el propio imputado. Ningún mejor ejemplo que el homicidio culposo del pariente directo. El homicidio culposo tiene una penalidad. Ahora, el familiar que provoca un siniestro, un accidente de tránsito en el que fallece una persona íntima, un familiar directo, un hermano, un padre, una esposa, un hijo, ¿creen que no sufre ya el dolor de la propia imprudencia? Bueno, pues eso se llama pena natural. Zaffaroni propone en algunos casos, Zaffaroni propone en estos casos de pena natural, en la que, por ejemplo, fruto del enfrentamiento con la policía, el autor del robo queda incapacitado. Ya está sufriendo una penalidad. No hace falta que esa penalidad sea la aplicación de una ley manifiesta punitiva. Ya ha sufrido en carne propia el dolor de su propia conducta. Esto sería He leído incluso sentencias de un tribunal de La Plata
en el que, no, del Tribunal de La Plata no, creo que hasta llegó a casación, y si mal no recuerdo hay un voto del juez Maíquez, con H, M-A-H-I, pero no es el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco el juez, el papá de la Cámara Nacional de Casación Penal. Tiene el mismo apellido, pero está en La Plata, en la casación bonaerense. Aplican en un supuesto de homicidio imprudente una causa eximente de la culpabilidad por pena natural. Bueno, pero esto no es ni habitual, ni general, ni uniforme, ni mayoritario, ni muchísimo menos. Es absolutamente excepcional. Para la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, se debe aplicar el artículo 35 del Código Penal, que es el que refiere a los supuestos de exceso en la justificación, en las que se aplica la pena del tipo culposo. Esto es lo que propone Esteban Righi, e incluso lo propone Enrique Bacigalupo Zapater. Y Zapater señala incluso que cuando no está previsto el tipo culposo se debe aplicar la penalidad de la tentativa. Zaffaroni rechaza de plano estas dos posturas y sostiene lo que yo les digo, que hay que construir la penalidad sobre la base de los principios del artículo 41, y si esa culpabilidad disminuida señala que hay que ir más abajo del mínimo, establecerlo. Pero quienes se oponen sostienen que para poder afirmar eso habría que decretar la inconstitucionalidad del mínimo. Bueno, les dejo, la cuestión no está resuelta, está abierta a debate y seguramente las líneas jurisprudenciales irán por uno u otro sentido. Veamos los errores exculpantes en particular. El primero, fundamental, el error de prohibición. El error de prohibición impide exclusivamente la comprensión del carácter y entidad del injusto del acto. Desaloja de la conciencia la naturaleza injusta del hecho. Recuerden que en el error de tipo también hay un desconocimiento de la comprensión de la antijuridicidad del comportamiento, pero este no recae sobre una valoración jurídica, sino sobre elementos del tipo objetivo. ¿Recuerdan el error de tipo en el marco de la tipicidad? Tipicidad subjetiva, dolo, exclusión de dolo, error de tipo. El que desconoce uno de los elementos del tipo objetivo. Pero ahí lo que recae es directamente sobre el elemento, no sobre la valoración jurídica, que es lo que ocurre en el error de prohibición. Bien, el error de prohibición importa el desconocimiento mismo de la combinación. Puede ser un error de interpretación, un error de alcance, un error de validez. Es decir, la persona puede creer que la norma no se encuentra vigente porque hubo una posterior o de carácter superior que la vino a derogar. Eso serían sobre el alcance o sobre la vigencia. Sobre la interpretación, bueno, creo que hoy por hoy tenemos dificultades para comprender hasta lo que dice nuestra propia Constitución Nacional, y las pruebas están a la vista desde el momento en que hasta hace unos días la Corte de la Nación se pronunció acerca de la interpretación de un artículo de la Constitución y de una ley nacional que atribuye o no la posibilidad de ocurrir ante la Corte con competencia originaria. Miren si habrá problemas de interpretación. ¿Qué es la usura? ¿Cuántos son los intereses que tiene que cobrar un acreedor para que esto constituya una usura?
Es decir, hay un montón de supuestos en los que un tipo penal puede estar puesto en tela de juicio en cuanto a la interpretación. ¿Qué es un balance falso? ¿Qué es una quiebra fraudulenta? ¿Puede un cheque con fecha diferida configurar un supuesto de libramiento de cheque sin fondo? En fin, nos podríamos interrogar sobre tantas cuestiones que hacen a las interpretaciones de los tipos penales. Pero bueno, sigamos adelante y demos por presupuesto que existen dudas acerca de la interpretación. Bien, entonces, la vedette no quiero decir, me parece muy machirulo y patriarcal, no es la vedette, pero sí la estrella de los errores exculpantes es indudablemente el error de prohibición directo. Luego tenemos todos los errores directos de prohibición sobre el alcance de la norma que están íntimamente vinculados con lo que es la tipicidad conglobante de Zaffaroni, que los leímos como numerales, 5 numerales, que es la falsa suposición de que el bien jurídico que estoy afectando es insignificante. Puede ocurrir que yo creo estar dañando o destruyendo algo que considero de nulo, escaso valor, y sin embargo no lo era. Tenía un valor que yo desconocí. Volvamos sobre todos estos aspectos, va a haber que hacer el juicio de evitabilidad o inevitabilidad. O sea, todos estos errores tendrán que ser analizados individualmente. También tenemos los supuestos en los que el sujeto ignora el deber jurídico que le incumbe. Puede tratarse de supuestos de conflictos de deberes. Por ejemplo, el médico que desconoce si tiene el deber de denunciar la comisión de un delito o debe guardar el secreto profesional, el secreto médico que tiene. Ahí hay un conflicto de deberes, puede tener un error acerca del alcance que puede llegar a tener uno y otro. Puede errar sobre el deber que tiene que cumplir. También puede ocurrir que la persona viole o cumpla un deber jurídico con error, pero porque fue determinado al error. El funcionario policial que lleva a cabo una orden de allanamiento con una orden que es formalmente válida, que emanó de una autoridad competente, pero que fue conducido al error por el funcionario público que la confeccionó a sabiendas de la ilegalidad en la que se montaba, de la falsedad de las pruebas, etcétera, etcétera, incurre en un error de prohibición sobre la validez, sobre la legalidad de la orden. También puede ocurrir que la persona actúa presumiendo un consentimiento que no se le dio. Y ustedes vieron que el consentimiento podía eliminar en algunos supuestos la tipicidad y en otros la culpabilidad. También quien cree estar realizando una conducta fomentada por el derecho. El médico que lleva a cabo una cirugía con finalidad terapéutica, sin contar con el consentimiento del paciente, pero que luego se demuestra que no era necesaria, incurre en un error sobre una práctica fomentada que tendrá que ser analizada en su momento mediante los baremos de evitabilidad o no. También puede incurrir en un error de prohibición. Se puede incurrir en modalidad omisiva. Quien desconoce cuál es el deber en posición de garante
incurre en un error de prohibición sobre el deber de actuar, sobre el deber jurídico. Ejemplo, el médico de terapia intensiva que atiende solo pacientes de terapia intensiva y que desatiende una intervención o una práctica urgente porque señala que eso es ajeno a sus deberes funcionales y luego se comprueba que no, que dentro de las actividades de urgencia del terapista en supuestos especiales debía intervenir y él sostiene que no, incurre en un error de prohibición. También incurre en un error de prohibición que en realidad sí, acerca de cuáles son los deberes de la posición de garante, es decir, sobre el alcance jurídico del deber de garante. Las situaciones vinculadas a la posición de garante pueden dar lugar a distintos tipos de error, porque una cosa es el error sobre la situación objetiva, es decir, el guardavida que cree que la persona que está haciendo señales desde el mar está haciendo una broma, no está no está incurriendo en un error de prohibición, está incurriendo en un error de tipo, porque está errando sobre la situación típica generadora del deber de actuar. Ahora, si él creyera que el deber jurídico no alcanza a los bañistas de la playa que están del otro lado de la escollera, ahí cree, en todo caso, incurre en un error sobre el alcance de su deber y sería un error de prohibición. Así que los errores sobre la posición de garante pueden tener consecuencias distintas según si recaen sobre el deber jurídico o la situación concreta de actuar. Bien, voy a referirme ahora a un tema muy de moda, no muy de moda, perdón, está mal dicho, perdón, no está muy mal dicho. Sí es un tema que a mí me atrae particularmente. Hablamos de esto, si mal no recuerdo, la semana anterior, cuando yo sobrevolé las circunstancias que eximen, pero solamente las enuncié y me refería al error de prohibición indirecto, porque hasta ahora hemos hablado del error de prohibición directo, ahora vamos a hablar del error de prohibición indirecto. El indirecto es el que recae sobre es el que presume falsa o erróneamente la existencia de un tipo permisivo o una causa de justificación. Al igual que los otros errores de prohibición, también pueden medirse respecto de su alcance. Es decir, yo puedo errar sobre el alcance de la causa de justificación legítima defensa y creer que a pesar de interrumpido la agresión ilegítima, cesada la inminencia o la actualidad del peligro y sin necesidad alguna de recurrir a una respuesta, por el solo hecho de creer que en el interior de mi vivienda puedo ejecutar sin riesgo alguno al agresor anterior, porque la legítima defensa habilita, porque esto forma parte de muchas conversaciones, de mucho conocimiento así común, vulgar, ¿no? Vos, si una persona entra a tu casa, la podés matar, que no pasa nada. Es muy común escuchar los consejos de la gente que resuelve problemas de violencia urbana con estas soluciones mágicas también, corriendo los límites de lo que es la eximente de legítima defensa. Hace unos 18, 19 años hubo un homicidio acá. Me acuerdo bien que el gobernador se llamaba Carlos Rucauf. Capaz que alguno de ustedes, o por memoria, o por lectura, o por algo, lo conocieron.
sería el año 98, 99, no recuerdo bien, hubo un doble homicidio en la ciudad de Mar del Plata y las personas fueron juzgadas por este doble homicidio. El primer hecho de homicidio fue una respuesta a una agresión ilegítima en un robo. No necesariamente razonable ni proporcional. No era adecuado a los fines y había cesado la agresión. Es decir, la respuesta no era necesaria y los jueces lo reconocieron. Por el segundo hecho ya fueron condenados porque al que hacía de campana, que era un nene de 14 años, lo metieron adentro del local, lo torturaron durante varias horas hasta que le fracturaron la columna vertebral y lo mataron, obviamente. Por ese hecho, segundo hecho, fueron condenados. Pero por el primer hecho, y el juez que emitió su voto consideró que sin darse las circunstancias de una causa de justificación, operaba la eximente de error de prohibición indirecto sobre el alcance de la misma. ¿Y por qué dijo eso el juez? Miren qué importantes las palabras de una persona con gran poder de amplificación en sus consejos. El gobernador, la semana anterior o el día anterior o hacía un par de días, había sostenido públicamente que a los delincuentes había que meterles bala. Eso que perfectamente uno lo puede escuchar y es más, lo puede opinar si quiere, todos somos libres de opinar lo que queramos, pero hay lugares institucionales que tienen que medir las consecuencias de sus decires. Por lo tanto, que un gobernador salga a decir que a los delincuentes hay que meterles bala, abrió la puerta para lo que nosotros sabemos que es la venganza privada, la desproporción en la respuesta estatal, obviamente. La posibilidad de gatillo fácil se multiplicó. La ejecución sumaria, a pena de muerte sin juicio previo, se concretó en los hechos muchísimo. Pues entonces el tribunal sostuvo que si el gobernador predicaba que a los delincuentes había que meterle bala, de ningún modo se le podía exigir a este señor vecino que estaba defendiendo su local que no creyese que lo que estaba haciendo estaba dentro de los límites del orden jurídico. Y por lo tanto, no se consideró que actuó dentro de los márgenes de la legítima defensa, pero sí que lo hicieron dentro de un error de prohibición, es decir, la falsa creencia de que existía una causa de justificación que comprendía esa primera respuesta homicida. Ahora tenemos algo que ya no... Este es el error de prohibición indirecto que es el que presupone la existencia de una causa de justificación que no existe o sobredimensiona su alcance. Ahora tenemos otro que sí puedo decir que es actual, porque lo estamos viviendo hoy, o sea, está ocurriendo hoy. Ustedes se enteraron que la semana pasada un policía murió por la respuesta de un señor que a la madrugada disparó contra la sombra que corría en la puerta de su habitación. No sé si ustedes se enteraron de esto. Hubo una fiesta clandestina. ¿Lo han escuchado? Bien, entonces... Al final no sabía porque no se sabía si la persona había entrado a la casa o el hombre sacó el arma y disparó de adentro de la casa. Exacto, por supuesto que nosotros no conocemos los detalles como para poder hacer un juicio de valor respecto del hecho concreto, pero sí podemos presentar el esbozo de lo que es un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, un clarísimo error de prohibición indirecto, un error sobre las circunstancias fácticas que recrean el contexto de una causa de justificación.
¿Ustedes recuerdan que yo les conté un caso imaginario de cruzar una plaza y que dos personas se acercaran, suponiendo yo que me iban a robar por experiencias anteriores y porque esta sensación objetivada de inseguridad que tenemos todos, cruzando una plaza, dos personas desconocidas se acercan, veo algo plateado, creo que me van a robar, saco el gas pimienta que tengo y cuando se me arriman, se lo tiro encima. No lo maté, pero le produje lesiones. Bueno, la persona únicamente estaba sacando un encendedor plateado y me iba a decir, gato, ¿me convidas un cigarro? Era eso la agresión ilegítima, era solo mi imaginación. Bueno, entonces actué bajo una circunstancia que erré claramente. Después vamos a medir la evitabilidad o no de mi respuesta para saber si las lesiones que produje merecen o no un juicio, etc. Veremos, bueno, no importa, pero con las lesiones seguramente un pedido de disculpas y una reparación, voy a terminar en un acuerdo conciliatorio o la van a desestimar la denuncia por insignificancia, principio de oportunidad, o iré a una audiencia de conciliación y me pediré unos pesos para comprarle los remedios, no importa. Probablemente no termine con una condena penal, pero el contexto era de un presupuesto de una causa de justificación. Ahora, imaginemos esta situación. El anciano, creo que es una persona bastante mayor, está detenido desde hace una semana en un penal de la provincia de Buenos Aires. El homicidio es calificado, es el homicidio de un funcionario policial. Tiene prisión perpetua. El fiscal tiene 15 días para dictarle la prisión preventiva, con una prórroga de 30 días más, 4 meses para la instrucción. Si no hay ninguna, yo no sé, o sea, no me anticipo a qué juicio de valor sobre los hechos va a ser el juez que está interviniendo ahora. Pero lo traigo a colación por la actualidad, porque es candente. Y nunca nuestra imaginación nos trae algo más imaginativo que la realidad, porque siempre estamos tratando de imaginar un supuesto de error de previsión indirecto de esta naturaleza, y bueno, viene el abuelo, todo al final son todos datos, son todos casos traídos de la realidad. El abuelo que escucha un ruido y ve que una sombra se mete por la ventana de la habitación del nieto y agarra el arma que tenía de cuando era suboficial de alguna fuerza, y cuando la sombra ingresa al cuarto del nieto le mete 2 balazos y el nieto es el que cae muerto. Esto ocurre del lado de la mirada compasiva del supuesto, la clara encarnación con la pena natural, la necesidad de llevar el homicidio al mínimo y menos para que el abuelo, además de haber matado al preso, haber matado al nieto, no vaya preso. Es decir, nos encontramos con este supuesto, pero también nos encontramos con el funcionario policial que luego de disparar contra la persona que se sospecha que cometió un delito, señala que vio algo plateado y que entonces respondió a lo que parecía era una agresión ilegítima. Y nos encontramos con que, ¿qué hacemos? ¿Qué pena le aplicamos? ¿Le aplicamos al abuelo la pena del tipo culposo y dejamos en suspenso la aplicación efectiva de la pena? Y sí, vamos a decir. ¿Le aplicamos la misma penalidad del tipo culposo al funcionario policial que dijo que creyó haber visto algo plateado, pero que no se secuestró ni ningún arma de fuego en el lugar del hecho? Ni tampoco se escuchó ningún disparo, ni ningún testigo lo observó. ¿O le medimos con la pena del homicidio doloso de 8 a 25 años y vemos de qué manera graduamos la culpabilidad por esa evitabilidad? El tema del error de prohibición sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación es algo
muy, muy, muy difícil de resolver y que se inclina para un lado u otro de la balanza según el caso, el tópico específico que tenemos adelante, y eso señala que entonces vamos a decidir con arbitrariedad, con discrecionalidad y no con una herramienta dogmática. Bien, para terminar, los errores exculpantes especiales. Lo mismo que el caso anterior, pero una situación objetiva de necesidad exculpante. Es la falsa suposición de una situación objetiva de necesidad. No son muchas las situaciones de necesidad en las que podemos imaginarnos o podemos vernos envueltos, porque las situaciones de necesidad, cuando son exculpantes, siempre colocan bienes jurídicos de igual valor, por lo que es difícil encontrar una situación de tal naturaleza. De todas maneras, le dejo a ustedes la exploración del manual. Y luego está algo que es muy difícil también de sostener jurisprudencialmente, e incluso la mayoría de la doctrina también lo rechaza, pero que tiene que ver con el aspecto, creo que lo señalé la semana pasada, lo enuncié también, muy, muy por arriba, que es la consecuencia del delito. Nosotros ya hemos repasado todos los elementos, todos los componentes positivos de la teoría del delito y las causas, los elementos negativos que hacen que se excluya o la tipicidad o la antijuridicidad y la culpabilidad. Hemos repasado todos esos elementos, pero la consecuencia de la acción típica, antijurídica y culpable es la punibilidad. El error sobre la punibilidad tiene significación, tiene relevancia como eximente de culpabilidad. Bueno, el 99,9% de la doctrina y la jurisprudencia señalan que no tiene ninguna relevancia, se rechaza todo valor al error sobre la punibilidad, es decir, el error sobre la punibilidad es el conocimiento de que el comportamiento está penado, no que es contrario a derecho, sino que tiene pena penal, para decirlo así como carne de carne y carne de pollo. Carne de carne, carne de pollo. No, no es así. Para Zaffaroni no es así. Porque Zaffaroni se apoya en el concepto criminalidad, la comprensión de la criminalidad. Y para Zaffaroni la criminalidad abarca el conocimiento de la penalidad. De modo que si uno razonable, en la construcción zaffaroniana alagia locariana, el error sobre la punibilidad tendría que tener valor y medirse en los términos de una culpabilidad disminuida. Supongamos, la persona a la que se le reprocha el comportamiento supone erróneamente que la tenencia de armas no es un delito, sino que es simplemente una contravención. Sabe que está prohibido, pero desconoce que se encuentra prohibido penalmente y con consecuencias penales. Para la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, ese desconocimiento carece de toda relevancia porque hay un dolo y hay una potencialidad, un conocimiento potencial de la antijuridicidad que basta. Y para Zaffaroni, no. La criminalidad abarca ese concepto. Lo mismo ocurre con el error sobre las excusas absolutorias. Vayan después de esta clase a leer el artículo 185 que dice en qué supuestos, el artículo 185 del Código Penal, en qué supuestos los hurtos y fraudes entre esposos y familiares directos no son punibles. Es decir, yo le puedo hurtar a mi hermana de su cartera 100 pesos, ella irá a hacerme una denuncia penal, que tramite esa denuncia penal por el delito de hurto, determinarse que efectivamente hubo un comportamiento típico, antijurídico y culpable, pero el artículo 185 señala, por razones que tienen que ver con decisiones de política criminal que privilegian
los vínculos familiares por sobre la persecución penal, que esos comportamientos entre familiares no son perseguidos penalmente, sí son delitos sin pena. Delitos sin pena los que se cometen entre sí esas personas. Esto es la inversión del penas sin delitos de los inimputables a las que se le aplican medidas de seguridad, según Zaffaroni. Si ustedes recuerdan la primera parte del manual, cuando él hace referencia a las medidas de seguridad, él dice que son penas, pero sin delito, porque falta el elemento culpabilidad. Acá serían delitos sin penas, porque tenemos un delito completo, pero no se aplica pena por una decisión de política criminal. Bien, Zaffaroni también señala la relevancia del error sobre la excusa absolutoria. Por ejemplo, el encubrimiento del padre al hijo, el padre que oculta al hijo del delito cometido, no incurre en... Esto está específico en la tipicidad, en la eximente, en la excusa absolutoria específica del encubrimiento. Porque bueno, ¿qué se privilegia? Se privilegia el vínculo paterno-filial por sobre la obligación de ponerlo a disposición de la justicia. Entonces, quien incurre en un error sobre el alcance de la excusa absolutoria, también incurre en un error sobre la criminalidad. Para Zaffaroni eso debe ser tenido en cuenta, para el resto de la doctrina y la jurisprudencia mayoritariamente no. Bueno, les he dado un pequeño cuadro, un panorama sobre el error y su aplicación en el derecho penal vigente nuestro, las soluciones que se dan, las maneras de graduarlo. Espero que les haya sido útil, quedo a su disposición, correos lo tienen, recuerdo demarco todo junto con minúscula penalista, demarcopenalista@yahoo.com.ar. Cualquier duda, consulta, reproche, crítica u observación, bienvenida sea. Nos vemos el miércoles que viene, si nadie tiene ninguna pregunta ahora. No, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, que tengan buenas noches a todos y bueno, nos vemos la semana.